Perfecto. Ya empezó la grabación, empezó la transcripción. Entonces, listo. Vamos a hacer una base de datos en SQL Server, una base de datos para manipular nuestra información. Coloquémosle db transferencia, transfer. Y en esa base de datos vamos a colocar una tabla. Vamos a hacer una tabla. Va a tener un ID, tipo entero. Esta va a ser nuestra primary key. Y va a tener una imagen. Una imagen. Eso va a ser de tipo image. Image. Listo. Entonces, y este ID lo vamos a hacer autoincrementable. Ese ID lo vamos a hacer autoincrementable. ¿Sí? Eso, que se incremente de uno en uno. Vamos a guardar esa tabla y coloquémosle tabla lenguajes, porque vamos ahí tengo unas imágenes de lenguaje de programación, entonces le colocamos a la tabla lenguaje. Solamente esos dos campos. De pronto más adelante hacemos como una actualización y vemos cómo se puede actualizar desde la aplicación. Perfecto. Ya tenemos nuestra base de datos con estos dos atributos, el ID autoincremental y la imagen de tipo image, que se va a encargar de guardar en la base de datos nuestra imagen. Por ejemplo, en el proyecto de preselección no había que guardar la imagen, solamente era consulta. Originalmente se tenía en el proyecto que también debería guardar todos los platos con imagen, pero si hacía muy largo, entonces decidí recortar esa parte. Pero quise traerla aquí a la transferencia. Entonces, aquí estamos ya en Visual Studio. Vamos a crear una aplicación de Windows Form. Siguiente. Toquémosle proyecto transferencia. Y dejamos esto por defecto. Creamos. Ok, aquí está nuestro formulario. Y nuestro formulario se va a encargar de abrir nuestro directorio para buscar la imagen o las imágenes, luego guardarla en la base de datos y posteriormente a eso hacer una consulta de esas imágenes que vamos a guardar en la base de datos. Listo, ese es como el resumen del proyecto que vamos a hacer y de la transferencia. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más pausado posible. Yo a veces hablo muy rápido, cualquier cosa me cuenta. ¿Ok? Bien, aquí tengo el formulario y vamos a explicar varias cosas acá. Bien, lo primero, vamos a colocar coloquemos una caja de texto, coloquemos un botón, ok. Esta caja de texto, vamos a colocarle propiedades al botón, texto, abrir, para que abra la imagen, eso, y le colocamos también su nombre, botón btn, abrir, y lo mismo hacemos con esta caja de texto, propiedades, text, archivo, no sé, ahí va a mostrar como la ruta del archivo y listo. Eso sería lo primero que tendríamos en cuanto a nuestro diseño. Y también pues vamos a colocar un botón que guarde posterior a eso la imagen. btn save, btn save. Y en el texto del botón le colocamos, ¿sí?, guardar. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Para que él nos busque el directorio raíz, pues tanto este lenguaje como Java tienen lo que se conoce como un Open File Diálogo o un show, sí, un manejador, un file, creo que en Java es File Chooser si no estoy mal. Entonces, es
Y nuestro cuadro de herramientas se encarga. Uno lo arrastra, él no sale obviamente en la interfaz, pero automáticamente vemos que aquí aparece en esta barra el Open File Dialog y él por defecto queda con el número 1, el objeto. Listo. Entonces es el que vamos a utilizar para poder abrir nuestras imágenes que se encuentran guardadas en algún lugar de nuestro computador. Entonces vamos a empezar a programar este botón, abrir, para que él nos busque si nuestro objeto se llama Open File Dialog 1, vamos a decirle dónde inicialmente va a ser la búsqueda, obtiene o establece el directorio inicial que muestra el cuadro de diálogo del archivo. Y le decimos que ese arranque o ese inicio de búsqueda va a ser en nuestra unidad C. Otra propiedad que le podemos colocar a ese Open File Diálogo es el filtro. O sea, el filtro es para qué tipo, si ahí lo miramos, para qué tipo de datos vamos a hacer esa búsqueda. Para que nos abra el directorio, vamos a archivos, vamos a buscar archivos de tipo JPG. Entonces se le coloca el asterisco, .jpg, es decir, el formato de ese tipo de archivo. Colocamos el separador, se me escapa el nombre de ese separador, ¿cómo se llama? No recuerdo. Y ok, colocamos nuevamente el separador y nuevamente archivos. Voy a cerrar esto acá para que se vean. Archivos, también de tipo PNG, hacemos lo mismo, abrimos asterisco.png, RAM, separador, y de igual forma colocamos asterisco.png. Ok, de esta forma lo que logramos es que nos abra o nos filtre el Open File Diálogo y nos muestre solo los archivos de este tipo. Listo. Entonces, seguido de eso, tenemos otra propiedad de Open File Diálogo que hace referencia, bueno, este es como por default el índice del filtro, coloquémoslo en 1. Y también hay una propiedad para que me restaure el directorio en caso tal de que se abra varias veces, lo deje siempre en el mismo directorio, siempre me muestre eso, entonces lo dejamos en true. Bien, eso son las propiedades del Open File Diálogo que arrastré, no mostró, pero ahí aparece el objeto, para que él me pueda abrir ese tipo de archivo. Listo. Ahora, para que la ruta se muestre en la caja de texto que coloqué acá, esto no era obligatorio, lo coloqué, entonces lo puedo hacer un if Open File Diálogo 1 punto show diálogo sea igual a diálogo verifica de que okay, Open File Diálogo show, este es un método, exacto, un método, listo. Esto es simplemente para que él me lo muestre en el texto que teníamos allá, la caja de texto que tenemos allá, que se llama text archivo, que me muestre
la ruta de ese archivo. Entonces, con punto .text, nosotros obtendremos lo que él, la raíz o la ruta donde él abre la ruta, el nombre de ese archivo. Listo. Entonces, file name. Listo. Eso. Entonces, probemos esa parte, compilemos y probemos esa parte a ver qué sucede. Ahí está. Abrir. Ahí está. Entonces, en imágenes, aquí tengo las imágenes, aquí tengo archivos JPG. Como no tengo ningún archivo JPG, seguramente no sale. Cambiemos la PNG, sí, efectivamente, todos estos imágenes de lenguajes están en PNG. Entonces, ya ahí la primera parte quedó funcional. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O vamos bien? Y aquí hay alguien. Vamos bien. Ah, no. Ok, Brian dejó la mano levantada. Brian, Oscar, ok. Bien, detengamos la ejecución. Ahora, seguido de eso, vamos a guardar esa imagen que buscamos en nuestro directorio, la vamos a guardar en la base de datos que creamos en SQL Server. Listo. Entonces, vamos al diseño y vamos a programar el botón guardar. Pero para poder hacerlo, tenemos que convertir, tenemos que mapear, perdón, antes de guardar, tenemos que mapear o conectarnos a nuestra base de datos. Listo. Antes de codificar, tenemos que conectarnos a la base de datos. Entonces, ¿cómo nos conectamos a la base de datos? Entonces, vamos a ver el explorador de soluciones. Aquí tengo mi proyecto, voy a darle clic derecho y voy a crear una carpeta. Vamos a llamarla modelo. Y dentro de modelo vamos a hacer nuestra conexión. Le damos a agregar, nuevo elemento, nos vamos a datos y vamos a conectarnos a través de adobe.net Entity Model. Entonces, modelo datos, le vamos a colocar a nuestra clase. Eso es una clase. Agregar, nos conectamos a través del diseñador desde la base de datos, le damos en siguiente. Acá le damos nueva conexión, colocamos un punto, colocamos localhost. Importante, si nosotros vamos a colocar esta aplicación en otro, pues vamos a migrar a otra máquina, es importante que se coloque el punto, si no, lo dejamos localhost. Aquí buscamos entonces nuestra base de datos, lo dejamos aquí autenticación de Windows, también puede hacerse con SQL Server, cualquiera de las dos es válida. Y acá está nuestra base de datos. Mira, aquí en este combo box nos salen las bases de datos que tengo en SQL Server. Entonces, probamos esa conexión. Está correcta. Aceptar. Este va a ser el nombre. Este va a ser nuestra cadena de conexión. Esta va a ser nuestra cadena de conexión. ¿Ok? Y este va a ser el nombre que va a guardar esa conexión. Entonces, le damos en siguiente. Entity Framework 6. Siguiente. Como solamente tenemos tabla, pues le decimos que nos muestre o que incluya en el modelo esa tabla. Finalizar. Y esperemos que C# con Entity Framework nos muestre esa conexión. Es un poco lenta. Ok, ahí está nuestra tabla. En caso tal de que fueran más tablas, igual ahí salían en el mapeo. Él toma en cuenta el tema de las claves foráneas y todo eso. Listo. Entonces ya ahí tenemos nuestra tabla de la base de datos mapeada en C#. Ya nos conectamos, entonces ahora sí procedemos, siempre recompilemos, compilamos y procedemos entonces nuevamente a ir a la clase a hacer nuestro guardado en la base de datos. Ok, no sé si hasta ahí tengan alguna inquietud, me van comentando. Como no estoy viendo el chat, ni si alguien levanta las manos, me hablan y yo interrumpo y de una les cuento. Listo. Ok, guardemos entonces. Ahora, analicemos qué fue lo que nos trajo. Y acá en modelo nos trajo todo esto. Y lo más importante es que él encapsula
él hace un encapsulamiento de las tablas que tenemos allá. Entonces, cada tabla la vuelve una clase. En este caso, como solamente tenemos una tabla, aquí vamos a encontrar una clase que se llama clase T lenguajes, igual a la tabla que tenemos allá. Y los atributos que tiene allá los convierte en atributos de acá, de la clase de C# con sus métodos get para recuperar y set para asignar. Y aquí vemos que él, eso que tengo allá como tipo image, me lo coloca aquí como una matriz de byte. Aquí me lo coloca como una matriz de byte en C#. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con el tratamiento que se le da a ese tipo de variables. Entonces, vamos a ver cómo la tratamos. Okay. Como lo que vamos a guardar en una imagen, entonces creamos un objeto de tipo byte o creamos una variable de tipo byte, coloquémosle archivo y le asignamos un valor null. Le asignamos un valor null porque lo vamos a leer. Eso lo hacemos porque se va a leer a partir de lo que nos muestre el Open File Dialog, lo que elijamos a partir del Open File Dialog. Ok, entonces ahora armamos nuestro string. Es una clase que nos permite pues manejar esos archivos string y le decimos que se le asigne lo que él me devuelve del Open File Diálogo, Open File, eso. Se lo asigno al string lo que me retorne el Open File Diálogo. Y posteriormente a eso, vamos a usar un memory string. Aquí se usa una cláusula que se llama using, o sea, se le da un uso y vamos a convertir, vamos a hacer la conversión. Aquí creo una clase, un objeto de la clase memory string que me permite hacer la conversión a matriz de byte. Porque en la base de datos ella está como una imagen, como un image. Entonces acá en using, nosotros lo vamos a convertir a través del memory string en una matriz de byte. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le decimos que string, el objeto, la variable de tipo string de la clase string, le decimos string lo copiamos, eso, hacemos una copia a nuestro memory string, eso, ahí. Hacemos una copia a nuestro memory string, ok, y posteriormente a eso ya hacemos la conversión de este que tenemos aquí. Miren, él nos hace ahí, el C# nos da la ayuda, o sea, este que es de tipo byte, el archivo, me lo va a convertir a array o a una matriz de bytes, ¿listo? Entonces ahí está. En esa parte lo que hicimos fue que convertimos a matriz de byte, listo, para que él tenga congruencia con lo que el encapsulamiento me devolvió o me armó en mi clase encapsulada. Ok, bien. Hasta ahí no hemos, ahí lo único que hicimos ahí fue hacer la conversión, no hemos guardado. Ahora sí vamos a proceder a hacer el guardado de eso que tenemos ahí, de nuestras imágenes que busquemos, a la base de datos. ¿Cómo se hace? De nuevo se coloca la directiva using y aquí voy a usar objetos de la clase entidad que se arma, la clase que se arma, que se configura cuando yo me conecto. Si usted se conecta manualmente, la lógica es igual. Cuando se conecta manualmente, lo que hace es que utiliza, crea instancias de la clase para poder acceder a las propiedades de esa clase, en este caso a la base de datos. Entonces, generalmente él toma el mismo nombre de la base de datos y le coloca la palabra entities. Ahí está. Entonces, creo un objeto, variable, lo instancio. Ahí está. Para poder acceder, bueno, como orientado objeto, nos dice, bien, él hereda de su clase los atributos y los métodos. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta, ¿sí? En realidad, él
Entonces, nuestra tabla, nuestra clase se llama T-lenguajes. Aquí está T-lenguajes. Punto. Nos creemos aquí una variable, eso, lenguajes. Igual, ahí está, a new, T-lenguajes. Ok. Se creó una instancia, este objeto, de esta clase. Perfecto. Y con ese objeto ya podemos acceder de igual forma. El objeto que acabo de crear, puedo acceder eso. A los atributos, miren que ese es un atributo de mi tabla lenguaje, que acá se vuelve una clase con el Entity Framework. ¿Sí? Entonces lo que hice fue que creé un objeto para poder acceder a los atributos. En este caso tiene solamente imagen y ID, pero yo necesito solo imagen, entonces elijo esta imagen y se lo asigno a este que está acá, archivo. Okay. Para que él pueda... es como cuando yo tengo una caja de texto, cuando hago orientado objeto, yo hablo el encapsulamiento manual, yo le digo, venga, a esto que está aquí con los getter y setter de Java, por ejemplo, yo le digo, esto que está acá, recupéremele esto que tengo acá. Entonces es como la misma lógica, siempre va a ser la misma lógica de orientado objeto. O sea, le estoy diciendo, a este atributo, ok, ahí lo que hacemos es precisamente eso, se le asigna la imagen y la toma como, él la toma como matriz de byte, pero internamente sigue siendo una imagen, un image, o sea, internamente él sigue siendo una imagen, pero para poder manipularla la toma como matriz de byte. Ahora, ¿qué hacemos? Guardémoslo. Entonces, con este objeto, con el objeto de la entidad, db punto T-lenguaje, que es nuestra clase, el lenguaje, punto add, para que lo guarde y que me guarde lo que tengo acá. Si hubiesen varios atributos, igual lo que hacía era que le iba asignando y luego hacía el add o el agregar. Miren, él lo que hace es agregar a nuestra base de datos. Y luego salvamos los cambios, guardamos los cambios para ver listo. Ahí está. Esa, listo. Ahí se supone que ya debería poder guardar en la base de datos esas imágenes. Entonces ejecutemos el proyecto, le damos a abrir, nos vamos a donde están las imágenes, agarramos PNG porque ninguno, Java, abrir, guardar, ok. No nos los está mostrando porque no tenemos ningún objeto, ningún elemento, ningún picture box, por ejemplo, para poder ver las imágenes. ¿Qué hacemos entonces? Nos vamos aquí a SQL Server y hacemos un select de nuestra tabla. Hacemos un select y efectivamente ahí está nuestra imagen guardada. Miren, ahí está la imagen. ¿Ok? Guardemos otra. No sé si guardemos otra. Entonces le damos a abrir imágenes y vamos a guardar C# o C++, no sé, cualquiera. Guardar y acá. Perfecto. Listo. Ahí se va guardando con los autoincremental. Ahora que viene la segunda parte, ¿cómo la consulto? ¿Preguntas hasta ahí? Los escucho, los leo, todo va bien. Por el momento no hay duda. Ok. Miren, si bien es cierto, es una forma un poco más rápida, también tiene sus cosas que complican si no manejan tecnología. Entonces, y lo importante acá es que el competidor se debe sentir cómodo con la tecnología que va a usar. Listo, el competidor se debe sentir cómodo y manejar bien la tecnología. Bien. Ok.
Ahora, ¿cómo mostramos que esas imágenes están guardadas? ¿Cómo lo hacemos? Entonces viene una parte muy interesante. Yo podría mostrar cada imagen con un picture box, que al darle clic en la imagen, él me vaya mostrando cada imagen, pero lo que yo quiero es que me muestre todas las imágenes que guarda en la base de datos, todas. O sea, algo muy parecido a lo que fue el reto de preselección. ¿Ok? Entonces, yo quiero que me muestre todas las... Ahora, ¿cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo hacemos para poder tener una lista de todas esas imágenes o de todos esos elementos que tenemos en la base de datos? Bueno, si nosotros trabajamos un data grid, lo que hemos trabajado el data grid view o el JTable, pues sabemos que las filas, la columna, y que yo con un ciclo repetitivo puedo mostrarlo, pero entonces como son varias imágenes, tendría que armar un picture box o un visor de imágenes por cada una de esas imágenes, y eso nos dificulta un poco el trabajo o nos alarga mucho el trabajo. Entonces, ¿cuál es la forma de pronto más corta? No sé si sea idónea, creo que sí, de poder hacerlo a través de control de usuario. ¿Qué es un control de usuario? Es una herramienta que nos permite reutilizar y renderizar código, ahorrar código, porque yo puedo arrastrarlo a mi objeto de tipo formulario. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a crear un control de usuario para poder tener esas imágenes y consultar esas imágenes. Listo. Entonces, nos vamos acá a proyecto, agregar control de usuario de Windows Form. Control de usuario, le colocamos aquí user control imagen, que esto es una clase, o sea, su tratamiento es totalmente una clase. Entonces, miren, aquí está el control de usuario. ¿Yo qué puedo colocar en el control de usuario? Todos los elementos que tiene el cuadro de herramientas de C#, yo los puedo arrastrar y hacer el control de usuario que yo, según mis necesidades. Listo. Entonces, aquí tengo el control de usuario. Como yo voy a mostrar imágenes, el elemento que me sirve para mostrar imágenes aquí en C# se llama Picture Box. Lo arrastro y aquí coloco mi Picture Box y lo coloco en mi control de usuario. Acá le doy para que él me tome, coloque una propiedad, el tamaño, para que sea zoom y se acomode a mi control de usuario, a mi picture box y a mi control de usuario, la imagen que yo escoja. Entonces ustedes dirán, sí, pero ahí solamente va a ser una imagen. Bueno, va a mostrar una imagen. Recuerden que con un ciclo repetitivo podríamos nosotros tener un control de poder mostrar todas esas imágenes. Como es una clase, vamos a ver el código y aquí en el código vamos a programar ese control de usuario. Entonces, como primera instancia, voy a sobrecargar este constructor, voy a hacer otro constructor acá, pero a ese constructor le voy a pasar un objeto de mi clase que encapsuló C#. Entonces, lenguajes, llamémoslo así, lenguajes, ¿ok? Para que él pueda luego cargar la información que yo requiera. Y voy a crear un método público, no me revuelve nada, que se llame cargar información. ¿Sí? Okay. Y ese método cargar información también le voy a pasar este mismo objeto para que yo pueda acceder a los atributos de mi clase. ¿Ok? Perfecto, entonces ahí vamos. ¿Cómo accedo a esos atributos de la clase? Bueno, este picture box que está acá, este picture box, tiene un nombre, él queda con un nombre, ¿verdad? Por default, él lo llama picture box 1, pero yo cortémosle ese nombre y coloquémosle, o no sé, cambiémosle, más bien no cortémosle, picture box de imagen, o sea, o picture box IMG. Okay, para tenerlo ahí. Entonces, de nuevo. Ahora, yo lo que quiero es decirle, venga, a este picture box, asígnemele la imagen que tiene en la base de datos. Y como la clase que tengo acá
tiene esos atributos, tiene ese atributo, y yo voy a utilizar un objeto para acceder a esos atributos, entonces lo puedo hacer. Yo le puedo decir, venga, a ese picture box de imagen, punto, image, asígnele la imagen que tiene en su tabla, de la base de datos. Me da un error, y el error, vamos a leer qué dice el error. Dice, no se puede convertir implícitamente el tipo by en imagen, porque recuerden que él trae una matriz de by en el encapsulamiento. Esta es una matriz de by, esta imagen, aquí está, es una matriz de by. Y esto es una imagen, entonces hay una incoherencia entre los datos, o sea, él devuelve una imagen y este me va a devolver una matriz de byte. ¿Qué debo hacer entonces? Convertir esto a hacer una conversión y convertir a imagen esa matriz o esa matriz de array. Entonces, creemos un método aquí público, estático, coloquémoslo estático, de tipo image, la clase image, y que convertir a imagen, que me convierta a imagen esa matriz de byte. Obviamente, matriz de byte ahí dentro de su parámetro. Eso, image. Ok. Uy, ¿esto qué pasó aquí? Se le fue como... Eso, se le había ido unos punticos ahí. Ok, entonces ahí tengo... ¿cómo se convierte? ¿Cómo convierto esa matriz de byte a imagen? También utilizo la directiva using. Obviamente él está esperando, ese error es porque él está esperando que él retorne o le devuelva algo de tipo image. O sea, y yo quiero precisamente eso, que él me devuelva una imagen, un tipo image. Listo. Entonces, ahí tengo ya... y con el using lo que hago es que utilizo una variable... de memory string. Eso, una variable de memory string, así como hicimos allá en el otro método, para que él, y a ese memory string como parámetro, le debo pasar el byte image, o sea, esta matriz de byte. O sea, este es un método que me sirve para hacer la conversión de cualquier matriz de byte a imagen. Y acá le digo, retórneme eso, que me lo retorne desde el string, este memory string, que es el que se va a encargar de hacer la conversión. Con ese método se podría recortar, pero mejor que quede así como todas las líneas para que se entienda de la mejor manera. Ok. Ahora sí, puedo utilizar este método que acabo de obtener allá, que acabo de hacer allá, lo puedo utilizar acá. Entonces yo le digo convertir imagen a mi imagen que está en matriz de byte para que me la convierta. Listo. Compilamos la solución y ya no tenemos ese problema o ese error que nos daba cuando no teníamos, porque el tipo de datos era inconsistente. Esta es una matriz de byte originalmente, este es un image, y a través de este método convierto esta matriz de byte o cualquier matriz de byte a imagen, utilizando esta directiva. ¿Ok? Bien. Bien. Perfecto. Ahora,
Si yo acá también, o sea, si usted lenguaje, voy a utilizar el objeto punto, aquí está el ID. Si yo quiero que el ID me lo coloque en un combo box o en una, no sé, donde yo lo quiera colocar, obviamente ahí me da error porque no se lo estoy asignando nada. Entonces, pero entiendan que la lógica es eso, o sea, totalmente orientado a objetos, totalmente orientado a objetos. Bien, ahora ¿qué debo hacer? Debo hacer la consulta que me permita traerme de la base de datos, porque aquí solamente programé este control de usuario. Ahora debo hacer la consulta que me permita vamos a hacerlo con un botón para hacer la consulta que me muestre esos objetos, mostrar o esas imágenes que tengo en la base de datos. Y vamos a buscar acá el nombre, es btn ver, btn ver. Pero ¿dónde lo vamos a mostrar? ¿Dónde lo vamos a mostrar? Entonces, para eso vamos a utilizar un panel. Vamos a utilizar un panel, un Flow Layout Panel. Aquí colocamos nuestro Flow Layout Panel. Eso. Coloquémoslo así, chicos. Ese Flow Layout Panel, un poquito más grande. Eso, como por ahí. Nos va a mostrar esas imágenes. En propiedades le podemos colocar un nombre. Panel imágenes. Panel image. Ok. Y procedemos entonces a programar nuestro botón mostrar para que salgan todas esas imágenes que nosotros tenemos en la base de datos. Te va a mostrar, nos permite mapear o obtener los datos en una instancia. Lo podría haber creado global, pero se recomienda, o yo recomiendo que se haga local para que sea un poco más rápido esas consultas, para que salga más rápido. Se vuelve un poquito, no lento, quizás es hasta impredecible, pero cuando se maneja mucha cantidad de datos sí puede dar guerra. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Ok, ¿qué hago aquí? Ahora voy a hacer una consulta, porque en ningún momento he hecho una consulta a la base de datos. ¿Y cómo va a devolver algo sin hacer la consulta? Entonces, declaro una variable, le digo lista, imagen, no sé, igual, y lo voy a hacer con una tecnología que se llama Linkup, que la trae C#. Es muy parecida a SQL, obviamente, pero la incorpora C# dentro de su tecnología, tiene ese Linkup, ya eso lo trae por default C#. Entonces yo le digo, aquí le coloco un alias, base de datos. ¿Dónde está esa base de datos? Se encuentra entonces, como este objeto es el que tiene la base de datos, y aquí está la tabla que contiene esa información. ¿Listo? Entonces, ahí está. Y le digo que me haga un select de todo lo que está en esa base de datos. ¿Por qué? Porque yo en algún momento quizá quiera mostrar el ID, o si hago un cambio en la base de datos, que me muestre el nombre del lenguaje, o lo que yo quiera, pues yo quiero que me muestre todo. Si quiero que me muestre algo en particular, le hago un select new y le digo lo que yo quiero que me muestre dentro de un objeto. Eso se puede dentro de llaves como en forma de... Lo voy a limpiar para que cada vez que yo lo vuelva a consultar, él limpie el contenido. Entonces, clear. Y ahora sí, utilizo un for each que utiliza ítem. ¿En cuál colección? La colección es esa que yo acabo de, la que me devuelve la consulta, lista de imagen, esa sería mi colección.
Y dentro de ese for X, de nuevo el panel, y voy a agregar entonces ese control de usuario, panel, con el método ADD. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? ¿Dónde tengo yo ese control de usuario? ¿Dónde tengo yo esa información? Entonces, me retorno acá a mi control de usuario y me doy cuenta que acá yo tengo esto, que tengo esto, y que yo sobrecargué el constructor. El constructor recibe un objeto que me va a permitir cargar la información y le paso el objeto lenguajes. ¿Okay? Ahora, este constructor es el que voy a llamar desde acá, desde la clase, para que él obviamente me cargue la información que a su vez el constructor llama o carga de este método. Entonces vamos acá y yo le digo new, hago una instancia, le digo new, ese constructor, ¿qué me pide? Pues ese constructor me pide un objeto, ¿verdad? Ese constructor me pide un objeto que es este que tengo acá, que se llama ítem, debí llamarlo diferente, cambiémoslo. Imágenes, no sé, imágenes, o lenguajes, no sé, length de lenguaje. Y este es el que le coloco acá. O sea, lo que estoy haciendo acá es llamando, invocando al constructor de esta clase, que es el control de usuario. De esa clase, que es el control de usuario. Hay dos constructores, no llamo el vacío, sino este que sobrecargué y que tiene, que tiene este parámetro, esta variable de esta clase y que llama a este método. Perfecto. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Recompilamos. ¿Y qué nos hace falta? Pues colocar ese control de usuario dentro de nuestro formulario, o sea, dentro de nuestro diseño, ¿cierto? Eso no lo hemos hecho. O sea, colocar ese control de usuario dentro de nuestro objeto tipo formulario. Entonces, nosotros aquí en el cuadro de herramientas, ya vemos que me aparece mi control de usuario como un objeto igual a estos que están acá. O sea, que yo lo puedo arrastrar ahí. Mírenlo donde apareció el control de usuario. Y ya yo lo programé. Ya yo lo programé para que hiciera una acción que fuera a mostrar las imágenes. Listo. Entonces ejecutemos. Compilemos nuevamente. Ejecutemos. Vamos a guardar otras imágenes. De Kotlin. Guardamos. Obviamente esto se puede mejorar, hay que colocarle su manejo de secciones, pero a grandes rasgos guardemos el de Python, por ejemplo. Listo, guardemos varios. Guardemos el de PHP. Ok, guardamos. Y creo que el de JavaScript tampoco lo hemos guardado, para que haya varias imágenes allá. Bueno, verifiquemos si en realidad se guardaron. Hacemos un execute. Eso. Tenemos 6 imágenes. Ahora vamos a ver si en verdad se muestran acá. Le damos entonces en mostrar. Perfecto. Ahí está. Para que él me muestre un scroll, para poderle hacer scroll. Entonces nos vamos a propiedades. Auto scroll, creo que se llama la propiedad. Scroll. Aquí está en false, auto scroll. Lo colocamos en true. Guardamos. Nuevamente ejecutamos. Y mostrar.
Eso, perfecto, miren. Entonces, ahí está. Si yo reduzco el tamaño, ahí le puedo hacer scroll. Si queda más grande, listo. Ahora, hay otra propiedad que es el anchor, que me permite eso, que él se mantenga ahí al top, al left, al right, al bottom. Entonces, nuevo ejecutamos, mostramos, eso, perfecto. Si yo lo coloco más grande, eso, parece que no hubiera tomado la propiedad, pero ahí está, eso. Ah, no la aceptó. Ok. Eso, ahora sí aceptó la propiedad. Miren que cuando se coloca la pantalla en su máximo tamaño, él me muestra todas las opciones o todos los lenguajes, las imágenes de todos los lenguajes que yo tenía. Listo, y miren cómo puedo hacer, eso se llama como un mosaico, ¿cierto? Un mosaico de imágenes. Entonces, varios temas. Entity Framework, control de usuario, es como y manejo de imágenes a través de control de usuarios y el Entity Framework. Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Pensé que, no sé si hablé muy rápido, de pronto sentí que iba muy rápido y pues, no sé, fue súper rápido. Lo había planeado en 1 hora y media, 2 horas, pero terminé. No sé si tengan alguna pregunta. Les repito, reconozco que hablo muy rápido, tengo ese problema. Brian. Una pregunta, cuando traes las imágenes, se ponen en la dimensión que tienen las imágenes, ¿no? Si yo quisiera ¿Cómo, Brian? No redimensionarlas te entendí. todas, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Ok. Al momento de traer las imágenes, se traen con la dimensión que tienen las imágenes al momento de cargarlas, ¿no? Entonces, si yo quiero redimensionarlas, por ejemplo, ¿cómo lo haría? De la redimensión, pues depende mucho, en ese caso, el control de usuario. Él lo que hace es que se acomoda al control de usuario. Si tú quieres que quede en un tamaño diferente, entonces cuando en el control de usuario no eliges la propiedad zoom, sino creo que se llama auto size o sí, para que ella tome como su tamaño original. No sé si es eso lo que me... Sí, porque ahí todas salen igual, ¿cierto? Eso es lo que me pregunta. Si no, tú le Sí, sí, colocas sí, allá en la señor. propiedad del control de usuario para que él tome el tamaño que tú le des o el tamaño que tú necesites en este caso, exacto. Allá mismo en la propiedad del, del picture box que está dentro del control de usuario. Exactamente. Listo, muchas gracias. Ok, Brian, dale. Compañeros, competidores, expertos. ¿Alguna pregunta por ahí? Si todo quedó claro. Una pregunta, pero pues no sé si por cuestiones de tiempo se pueda o no. Sí, Santiago, dígala que ya se la escucha. Es que no sé si estaba escuchando o no. Pues no sé si era posible hacer el mismo ejercicio, pero en vez de guardar las imágenes en una base de datos, guardarlas en una carpeta de... Porque la vez pasada sí en la prueba se complicó ese, ya que a veces acceder a las Sí, rutas de las carpetas y eso porque no me funcionaban y todo, entonces no sé. sí, pues ya eso, no quise hacerlo pues así tal cual porque quería mostrarles como una forma diferente, o sea, o cómo guardar en la base de datos. Pero lo que dice mediante la ruta. O sea, ahí qué es lo que se hace o cuál es lo ideal. Bueno, obviamente no nos daría el tiempo, pero lo ideal en ese caso, Santiago, lo que te recomiendo es que esa carpeta donde tienen las imágenes,
por ejemplo, la que yo tengo aquí en las imágenes del directorio de mi computador, las pasas al proyecto aquí en C#. O sea, las metes dentro, la colocas dentro de la carpeta de tu proyecto para que tengas una ruta directa al proyecto. Y cuando la pases a otro equipo, no se te pierda. O sea, ellas quedan empaquetadas dentro del proyecto, que a lo mejor fue la dificultad que tuviste. Y lo otro es recuperar la ruta. O sea, ya no lo vas a guardar en la base de datos como emails, sino que lo guardas como un varchar, o sea, como un texto, porque tú vas a guardar en la ruta. Pero debes tener en cuenta que debes de tenerla dentro de tu carpeta del proyecto, o sea, acá. Así como creas esta carpeta modelo, pasas la carpeta de imágenes, acá, imágenes, y la colocas dentro de tu directorio. Y lo que hace es que te traes la ruta y vas a guardar es la ruta, no la imagen como lo hice yo, sino que guardas la ruta en la base de datos. Y ya lo otro que hice acá es la misma lógica, o sea, lo único es que ya no te vas a traer una matriz de bytes, sino que él se va a encapsular, es la ruta. Pero debes de tener en cuenta lo que te dije, ¿listo? Sí, señor, muchas gracias. Ok, ok. Los escucho, los leo, quedo pendiente acá. ¿Cómo les pareció el proyecto que hicimos? Muy bueno, muy bueno. Bueno, compañeros, no sé qué más tengan por decir. Estamos pendientes ahí con varias cosas de la competencia. Entonces, en el grupo les voy informando cualquier cambio, cualquier cosa que vaya surgiendo. Estamos pendientes del tema de la lista de infraestructura. Estamos ajustándolo a la máquina virtual, pero voy a ir adelantándoles y voy a colocar la lista de infraestructura ya en el foro. ¿Ok? Bueno, señor. Recuerden que esos entrenamientos que ustedes hagan en sus regionales debe ser acorde a lo que se tiene en la lista de infraestructura. Entonces, nosotros tenemos, ojalá llegara de sorpresa una invitación, dice Jorge. Jorge, si tuviera en mis manos, créame que lo haría. Ok. Se quedó sin señal de hacerlo, no escuchamos más. Estaba hablando y ¡plut! Se cortó. Ah, sí. Le dio remordimiento. Sí, aquí la señal a veces molesta, entonces. No, compañero Jorge y demás expertos, gracias de pronto por atender la solicitud. Yo pienso que estos temas hay que manejarlos. Esos temas el tema de Entity Framework, de control de usuario, de trabajar de forma más rápida, nosotros lo copiamos o lo aprendimos por la gente de Corea, por los coreanos. Entonces, es bien chévere. Java también tiene una tecnología parecida, que es JPA, la persistencia. En algún momento la trabajé, hace rato no lo hago, pero también Java tiene un equivalente. Pero lo que siempre les digo, si usted se siente cómodo haciendo su conexión manual y la hace rápido y sabe, tiene bien los conceptos claros de encapsulamiento y todo eso, de objetos, lo puede hacer también de forma rápida, porque si bien él ayuda a hacer la conexión, tampoco hace magia, hay que codificar y también tiene sus desventajas. Y quizás la principal es que cuando que muestra o pega unos errores que son a veces complejos de resolver, porque el mismo marco de trabajo se encarga de hacer muchas cosas por uno. En cambio, allá haciéndolo
manualmente tiene uno más control sobre lo que tiene. Es como cuando uno tiene un carro mecánico y un automático. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Listo. Entonces, Pablo, ¿qué dice Pablo? Pablo, lo noto callado, Pablo. Está copiando todo en la agenda, yo me imagino. Bueno, chicos, entonces les mando un abrazo. Ahí queda la grabación para que revisen. Yasser, la Carlos. grabación anterior de la primera transferencia que no pude estar, ¿está también grabada allí? Sí, sí, también. Bien. Ok, gracias. Ok, Carlos. Bueno, no siendo más, me despido. Muchas gracias nuevamente por la atención. Estamos atentos ahí a cualquier cosa. Adalberto. Muchas Muchas gracias, Yasser y compañeros. Feliz día. Ok. gracias. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias, Yasser. Feliz día para todos. Muchas gracias. Dale, Magda. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.